La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. Tu reino es de cartón y lo sostiene un hilo. Tu reino. Tu reino es de cartón y lo sostiene un hilo. Tiene un estanque con peces voraces y una cancela oxidada que se abre con el golpe de la espuma. La chimenea exhala virutas de la intimidad y cruje la dentera en sus cimientos, como el mar cuando finge que muere. Tu cama es de papel y si amanece gritan las ventanas toda la blancura del sol en tu cuerpo. El balcón de tu reino tiene flores salvajes y el nido peculiar de un pájaro intruso que no quiere marcharse. Tu reino es de cartón y lo sostiene un hilo. A lo lejos se oye la antorcha púrpura del rumor y no quiero pensar cómo cruje la luz contra el odio en tu reino. Ya no temo a la noche. Ya no temo a la noche. Su clamor cuando cava con sed la tiniebla del cosmos todavía se oye detrás del barranco de luz que pervive en los astros sin patria. Sin saber cómo nace de dentro, ni cómo limita su piel contra el líquen, alimentó a las bestias con el humo que trepa la terrible cordillera del miedo. Asedió los muros de la ciudad donde apenas se palpa su oscilante textura infinita, y esparció su tejido de sombra a través de las hienas que indagan lo insólito. No hubo más que silencio tras la ciega invasión de su ortiga en mi carne, pero ahora me busca porque sabe que ayer derribé su palacio de hielo. Ya no temo a la noche. La casa del odio. Ya no vivo en la casa del odio. Me mudé porque todo era extraño en la cepa del grito. Primero recogí todas las razones que valen la pena ocultar cuando nadie te oye y algún silencio más que se me olvida. Luego habité otra casa del odio y de nuevo ese olor en la pared del chisme. Tuve que salir de allí porque apenas se rompe la envidia, se ceba el regomello del yonki que chilla en la calle. Ya no vivo en la casa del odio. Me mudé, no me busques, para olvidar la tersura de tu voz tiritando de frío en la soberbia. Aquí en mi nueva casa nadie sabe que duermo con serpientes. Será quizá que ya no me reconozco ni te espero. Dice la copla, fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y a fuerza de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar. La piedra, como apunta José Ángel Valente en su ensayo La piedra y el centro, es en todas las tradiciones símbolo del centro y de la totalidad. La piedra es el origen, el eje de nuestro salón, que diría Robe, o una hierofanía, es decir, algo aparentemente ordinario que manifiesta lo sagrado. El ónfalos, que significa literalmente ombligo, era una piedra situada en el templo de Apolo en Delfos, que señalaba el centro del mundo y que representaba el lugar desde el que Apolo hablaba. El lugar donde el cielo, la tierra y el inframundo se comunican o desde donde el caos se convierte en equilibrio. También en la mitología azteca se usa el símbolo del centro a través del quicunce, que es el quinto punto central que une los 4 rumbos del universo. El exilio de la piedra, dice Valente, es en rigor la pérdida del centro. El centro mismo se exilia con la piedra hasta que ésta viene a encontrar aquel profundo centro suyo que ha perdido o del que ha sido arrojada. La copla, hasta llegar a su voz, ha rodado tiempo y tiempo, al igual que la piedra. La piedra puede estar hecha de la misma materia de la que está hecho el silencio, sobre todo cuando lo entendemos como un silencio interior que ocupa el centro de nosotros mismos y que desea encontrar la manera de expresarse a través del tiempo.
La palabra creadora surge desde el silencio interior. Los poetas y las poetas escribimos desde ese silencio y puede que también para ese mismo silencio. La voz que canta hacia la interioridad, hacia lo más íntimo o adentrado de sí, esa voz precipitada o retraída hacia las más estrechas gargantas del alma puede parecer ininteligible. Esa voz en el cante se llama voz natural, apunta Valente. Durante todo el proceso de escritura de Fingir la nieve, siempre tuve la sensación de que al otro lado de mi voz siempre había alguien que me pedía que le leyera ese nuevo poema que acababa de escribir, aunque también me lo pidiera de manera literal mi amigo Pepe Hidalgo. Leía los poemas y sus correcciones en voz alta y en soledad. Y aunque eso es algo que siempre hago para comprobar que el poema dice lo que tiene que decir y como quiero decirlo, me pareció que esta vez no solo lo hacía por este motivo. Mi silencio interior buscaba su liberación a través de la voz y buscaba encontrar su centro, quizá no solo en el ámbito poético, sino también en el ámbito más puramente existencial. Por eso creo que Fingir la nieve no es tan solo una propuesta poética que tiene como eje central el odio, sino también una exploración de los sentimientos que atañen a la experiencia vital relacionada con el dolor de vivir. El primer poema que te leí al principio y que titulé Tu reino crea un espacio simbólico que se va detallando en su recorrido y que parece seguir un camino que va desde lo exterior a lo interior de ese supuesto reino. De forma paralela, el constante uso del posesivo tú imprime en este texto un movimiento en la enunciación que va desde la voz poética hasta alguien indeterminado. La descripción de ese reino parece ser la descripción de una casa que se caracteriza por su inconsistencia o por su insuficiencia para permanecer íntegra en el presente. Sin embargo, ese reino, como te he dicho, es un espacio simbólico abierto a muchos sentidos que pueden relacionarse con la existencia de alguien o de algo, pero también con el lenguaje y de manera más concreta con la poesía. Sea cual sea el sentido que tú le des al poema, quiero decirte que me gusta leerlo en voz alta, porque al hacerlo tengo la impresión de que mi voz sale del silencio interior para remover el centro mismo de mi propio silencio. El segundo poema que te he leído es Ya no temo a la noche. Es un poema que habla de enfrentarse al miedo y que se relaciona con mi poemario anterior, La ortiga lenta de la noche. En este sentido, reconozco que aunque Fingir la nieve y La ortiga lenta de la noche son dos poemarios distintos en su fondo, en su forma e incluso en el tono de la voz poética, sí percibo un vínculo en la forma en la que se gestaron. Los dos libros surgieron con ese impulso que lleva a escribir algo nuevo, con la idea de superar lo anterior, sea como sea. Ya no temo a la noche tiene un ritmo ternario insistente que cabalga hasta el final con una actitud triunfalista de superación. El tercer poema, La casa del odio, parte de una anécdota vital tan cotidiana como mudarse de casa. Mi vida ha sido una constante mudanza y es algo que no llevo nada bien. Sin embargo, el poema busca ir más allá de la anécdota. Como ya te he dicho en varias ocasiones, el odio se va actualizando en cada poema de Fingir la nieve para enriquecerse de sentidos. La naturaleza abstracta del odio se usa en este poemario por su capacidad expansiva. En este poema, la casa del odio es también la casa del ser, es decir, el lugar donde el ser se manifiesta y se revela a través de su lenguaje. Dice María Zambrano en Claros del Bosque, sobreviene la angustia cuando se pierde el centro. Y en otro ensayo suyo, Filosofía y Poesía, Zambrano escribe, el poeta está enamorado de la presencia de algo que no tiene, y como no lo tiene, lo ha de traer. Y sin angustia, el poeta no recorrería el camino que va desde el sueño que hay bajo toda vida. No saldría el poeta de ese sueño de la inocencia si no es por la angustia. Angustia llena de amor y no de voluntad de poder,
que le lleva hasta la creación de su objeto. Por lo tanto, la pérdida del centro es, según este planteamiento, la llegada de la angustia y, en consecuencia, la necesidad de crear. En el poeta la angustia se transforma en melancolía y, como dice Zambrano, la poesía persigue compartir el sueño, compartir la soledad, deshaciendo la vida, recorriendo el tiempo en sentido inverso, deshaciendo los pasos, desviviéndose. El poeta se desvive, alejándose de su posible sí mismo por amor al origen. La copla canta que a fuerza de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Solo se alcanza el centro después de mucho tiempo, pero el tiempo no es algo medible, lineal y objetivo según Heidegger. El ser humano, Dasein, no está simplemente dentro del tiempo, sino que es tiempo. Vivir es proyectarse, recordar y estar en el presente de forma inseparable. Por lo tanto, el tiempo, según Heidegger, se articula desde el futuro. Pasado, presente y futuro no son fases sucesivas, sino dimensiones simultáneas de la existencia. El poeta comparte su soledad, su anhelo, su melancolía y, en definitiva, comparte su reino. Un reino de cartón sostenido por el frágil hilo del tiempo. El poeta siente la necesidad de compartir su silencio aun a sabiendas de que el receptor de su producto estético, su texto, puede que esté destinado solo para su propio silencio. Mi amigo Pepe Ortega, que firmó toda su obra con el seudónimo de Narceo Tino, publica en 1971 un poemario titulado Cauce Vivo, y lo hizo bajo el seudónimo de Aldo Fresno. El libro lo edita la Universidad de Granada porque fue accesit del premio Federico García Lorca de ese mismo año. 32 años después de esa publicación, mi obra Sonata y Selva también será accesit del mismo premio, pero a pesar de que la Universidad de Granada me brindó la oportunidad de publicarla, decidí, por diversas razones, hacerlo en Silene, una editorial granadina que fundaron Pepe Ortega, José Gutiérrez y mi también querido amigo José Lupiáñez. Pepe Ortega me ofreció publicar Sonata y Selva en su editorial y no puedo estar más agradecido por ello, no solo por la dignidad de la edición, sino porque además, a partir de ahí se fue consolidando entre nosotros una amistad que hoy en día echo mucho de menos. En ese libro de Narceo Tino, Cauce Vivo, el poeta escribe el siguiente poema que quiero compartir contigo. El texto va encabezado con un comentario que dice: no existe mayor martirio que el ser voz clamante en el desierto. El poema dice lo siguiente: ¿a dónde vas, amigo, con tus versos? ¿Qué esperanzas aguardas si el silencio te nombra con sus ecos? ¿A dónde la verdad será escuchada? Por ciudades y pueblos has abierto ventanas y múltiples caminos a los vientos. Has tomado en tus manos las manzanas del odio y los espejos del llanto. Con la llama de la sangre quemaste los aceros que cortan tu palabra y rinden en tu pecho esta savia de vida que se afana por ser surco y venero. Surco de historia dada a gritos y silencios, presagio de los frutos que restallan, plenos de sol y viento. Surco de tierra dura trabajada, con dolidos acentos, a golpes esculpidos por la azada que construye mis versos, y venero de fuentes derramadas en mis labios sedientos, río de peces vivos que cabalgan las ondas del recuerdo por la música blanca, venero de palabras y portentos en mis manos halladas. ¿A dónde vas, poeta, con tu aliento, vendaval que se alza por tañer tu dolor en el intento de lanzar las campanas a los sordos repiques del desierto? ¿A dónde te diriges con la fama de ser juglar sin precio? Retira de las plazas tus cantares de amores y de ciego y quédate tan solo con la palma de mártir como ejemplo. Deja cantar al pájaro en la rama
y escucha su lamento. En este poema, Narcea Ontino reflexiona sobre el origen y el destino de la voz que el poeta imprime en sus versos. La voz poética en este texto es consciente de que su escritura, que brota del silencio, es fruto de una experiencia forjada por el tiempo. En este sentido, la voz del poeta es como la piedra que, arrojada al mar, a fuerza de mucho tiempo, al fin encuentra su centro. También sabe el poeta que sus versos se pueden instalar para siempre en el surco del tiempo y que es impredecible la suerte, la dirección o la interpretación, que diría Lledó, a la que se expone su creación. En las 3 estrofas que tiene el poema se van alternando la segunda y la primera persona, estableciendo un diálogo que se podría interpretar quizá como un diálogo de él mismo consigo mismo. Puede que lo que nos quiera decir Narcea Ontino aquí sea, sobre todo, que lo más valioso que tiene el poeta no es ni su experiencia ni su éxito, sino más bien la capacidad de saber interpretar el sonido del mundo exterior y del rico mundo que se mueve en su interior. Sus 2 versos finales, cargados de simbolismo, rematan el poema de una forma magistral y bellísima, después de un largo recorrido por ciudades, por pueblos, por los espejos del llanto, por el desierto, por el recuerdo, para decirnos: deja cantar al pájaro en la rama y escucha su lamento. La valiosa obra que publicó este gran poeta a lo largo de su vida merece que nos acerquemos a escuchar con atención su canto. Pero lo que no se debería permitir de ninguna forma es que se expolie la obra que también dejó inédita y que podría perderse para siempre como esa piedra arrojada al mar. Me conformo por ahora con hacerle desde aquí este sencillo pero sentido homenaje. El tema que has escuchado durante mis comentarios lo titulé Ya no temo a la noche, que es también el título del segundo poema que te leí al principio del capítulo. Y hasta aquí este capítulo. Fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y a fuerza de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar en la erosión del verso.